Buenas tardes, apreciados estudiantes, deseándoles lo mejor, esperando que estén en sus casitas, cuidándose con cada uno de sus miembros de sus familias. Lo más importante es que en este momento estamos tratando de pasar esta contingencia. Esperemos que sea lo más pronto posible y que muy cerca sigamos viéndonos en el aula de clase. Vamos a seguir en la continuidad de los temas que aún no hemos abordado. Así como se los dije en el correo, vamos a ir desarrollándolos en la temática respecto a lo que aún nos falta. Vamos a mirar en ese orden entonces de lo que nos habla el Código Sustantivo de Trabajo sobre la concurrencia de contratos. ¿Qué es la concurrencia de contratos? Es una figura totalmente válida y consiste en la celebración de varios contratos entre el mismo empleador y empleado, siempre y cuando que estos no pierdan su identidad. Vamos a mirar qué definición nos trae el artículo 25 respecto a esta figura. Concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado en concurrencia con uno u otros, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Para que ustedes entiendan qué es la concurrencia de contrato, vamos a hablar sobre un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo claro respecto a esta concurrencia? Resulta que Pedro Pérez tiene un contrato de trabajo con María Pérez y a la vez tiene un contrato de prestación de servicios con la misma. O tiene un contrato de trabajo con María Pérez y a la vez tiene un contrato de arrendamiento para vivienda urbana. Esto es perfectamente válido y eso es de lo que nos está hablando esta concurrencia de contratos. Continuando en el orden, vamos a mirar la coexistencia de contratos. La coexistencia de contratos, según el artículo 26 del Código Sustantivo de Trabajo, consiste en que el mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, a no ser que se pacte entre las partes la denominada cláusula de exclusividad de servicios a favor de uno solo. Vamos a mirar la definición que nos trae el artículo 26 del Código Sustantivo de Trabajo y dice coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado exclusividad de servicios en favor de uno solo. Vamos a entender muy bien esa cláusula de exclusividad, porque mire que el mismo código nos dice salvo. Entonces esa es como la clave respecto a esta coexistencia de contratos. No obstante ser válida la coexistencia de contratos, también hay una prohibición respecto a esto cuando hay una cláusula de exclusividad, como lo dice el Código Sustantivo de Trabajo, salvo que se haya pactado esa exclusividad. Entonces, lo más importante es que esa exclusividad debe estar por escrito y que esa exclusividad vaya inmersa en esa relación laboral y durante la vigencia del vínculo entre trabajador y empleador, porque se trata, primero que todo, que sean labores distintas a las del primer empleador, ¿cierto? Y sin embargo, dicho pacto no produce efectos una vez terminado el contrato de trabajo, toda vez que al ser este un derecho fundamental, como lo trae el artículo 25 de la Constitución Nacional, no podría impedirse su ejercicio después de terminado el vínculo. Ahí lo que tenemos que entender por esto es que si hay esa cláusula de exclusividad no puede haber coexistencia de contratos. La coexistencia de contratos es perfectamente válida, salvo que haya esa cláusula de exclusividad. Y que una vez terminado el vínculo, pues no puede seguir la cláusula de exclusividad, porque se le estaría vulnerando el derecho al trabajo, como lo consagra el artículo 25 de la Constitución Política. Vamos a continuar con la capacidad para contratar. La capacidad para contratar lo encontramos en el artículo 29 del Código Sustantivo de Trabajo y dice que son plenamente capaces para celebrar un contrato individual de trabajo todas aquellas personas que hayan cumplido 18 años de edad. Vamos a mirar que la capacidad es la actitud legal que tiene toda persona para obligarse por sí misma sin que medie un tercero. ¿Qué es por sí misma? Que sea ella capaz de celebrar ese contrato de trabajo sin necesidad de un intermediario, ¿cierto? Entonces tenemos que los menores de 15, 16 o 17 años pueden celebrar previa autorización con el Ministerio del Trabajo o con los padres. Esto lo consagra la Ley 1098 de 2006, que es lo que conocemos como
el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué nos dice el Código de Infancia y Adolescencia? Que los menores que tengan 15 o 16 años solamente pueden trabajar 6 horas al día, ¿sí? Y máximo hasta las 6 de la tarde y máximo 30 horas semanales. Usted mire que ellos pues los cobija esta ley. El Código de Infancia y Adolescencia está muy pendiente de que realmente esto se cumpla y que los empleadores no vayan pues a infringir estas normas para la protección de estos menores, que es válido pues el contrato de trabajo con ellos, pero mire pues como esas prohibiciones respecto a los empleadores. Vamos a continuar con los representantes del patrono y la solidaridad. Para mirar el tema de representantes del patrono y la solidaridad, tenemos en cuenta el artículo 32, que nos habla de los representantes del empleador. El artículo 33 nos habla de sucursales, el 34 de contratistas independientes, el 35 simple intermediarios y el 36 responsabilidad solidaria. Es común que en las empresas grandes el representante legal es quien firma el contrato de trabajo con el trabajador y para todos los efectos legales él sea el empleador. Pero también es muy común que el trabajador tenga a la vez 2 o 3 jefes, según la estructura jerárquica de la empresa, ¿cierto? En esta medida, aparte del representante legal de la empresa, se presume la representación del empleador y se obliga frente a los trabajadores en los siguientes casos. Vamos a mirar entonces el artículo 32 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué nos dice ese artículo 32? Nos dice representantes del empleador. Artículo modificado por el artículo primero del decreto 2351 de 1965. Son representantes del patrono y como tales lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas. Quiere decir que estas personas que vamos a leer a continuación son las que pueden representar al empleador cuando ellos no están presentes, porque ellos tienen pues esa delegación respecto a ese empleador. Las que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de representación con la equiesencia expresa o tácita del patrono, quiere decir con la autorización de este. Segundo, los intermediarios. Entonces vamos a mirar cuándo hay un intermediario y por qué se da esta figura también en las relaciones de trabajo. ¿Quiénes son los intermediarios? Los intermediarios son aquellas personas que contratan servicios de otras para ejecutar labores en beneficio y por cuenta exclusiva de un tercero. Y ese tercero va a ser el empleador. Pero si no deja claro en el contrato que la obra en calidad de intermediario, este va a responder solidariamente con el empleador de las obligaciones laborales respectivas. Quiere decir que si no se deja claro que es en favor o es con autorización de ese tercero, él va a ser solidario de todas las prestaciones sociales y demás prestaciones sociales, salarios y todo lo que se le quede debiendo al trabajador. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el campo, todas estas haciendas y todas estas fincas grandes que están dedicadas a recoger el café. Muchas personas van al pueblo, contratan muchos trabajadores para recoger esa cosecha, digámoslo así. Si no se deja claro que esa persona que los lleva a esa finca es un simple intermediario, él va a ser solidario con el dueño de la finca, y si la finca se está beneficiando de esa cosecha, él va a ser solidario también respecto a estos trabajadores que está llevando este supuesto intermediario. Entonces, quiere decir que tanto el intermediario como el beneficiario digámoslo así, del trabajo que se le va a realizar son solidarios respecto a esas obligaciones con ese trabajador.
los que actúan bajo el consentimiento expreso o tácito del empleador. Esta es la causal más genérica, ya que permite básicamente que el representante del empleador sea cualquier persona que éste permita y que ejerza subordinación sobre otros trabajadores en la empresa. Vamos a mirar esto con más detenimiento porque es una causal que se da muchísimo en el gremio laboral, digámoslo así, lo más común. Vamos a leerlo nuevamente. Los que actúan bajo el consentimiento expreso o tácito del empleador, porque es la causal más genérica y la que más se da respecto a estas relaciones informales. Porque, les pongo un ejemplo, en un establecimiento de comercio, X, que vendan ropa, que vendan calzado, que vendan cualquier producto, y que ese establecimiento de comercio sea de esa persona que está ejerciendo esa actividad comercial, digámoslo así. Por lo general se le da esa autoridad a ese administrador de que contrate, que son ellos los que van a manejar el almacén, los que van a tener pues el contacto directo con los trabajadores, los que van a estar dándole las funciones, los que van a estar subordinándolo, los que les van a pagar, inclusive los que van a cancelar esos contratos de trabajo. Y finalmente el trabajador queda con la idea de que ese simple administrador es el que funge como empleador, pero resulta que el empleador no es sino el dueño del establecimiento de comercio. Realmente es muy dado en el gremio laboral y en estas contrataciones informales. Entonces ahí es donde tengo que saber que el representante de ese establecimiento de comercio será el demandado con el administrador y tendré que hablar de una demanda solidaria. Vamos a hablar de las sucursales. Las sucursales la trae el artículo 31 del Código Sustantivo de Trabajo. Y son estas empresas que tienen sucursales en diversos lugares del país. La representación legal y el domicilio para demandar es el domicilio principal. No obstante lo anterior, al establecer una sucursal de la empresa, digamos la matriz, la que tiene pues como la cabeza principal en otro lugar, debe dejar claro que hay un apoderado con facultades de representarlos en juicios o en controversias relacionados con los contratos de trabajo que hayan ejecutado, y si no se deja claro que este apoderado es el que está representando a esta sucursal, entonces se entenderá como tal quien dirija la respectiva agencia o sucursal, ¿sí? Por lo general, cuando esta empresa grande que tiene sucursales en varias partes, yo siempre recomiendo que se demande a la principal y que para efectos de notificación se notifique también allí en el domicilio principal de esa empresa, no a la sucursal. Vamos a mirar el artículo 263 que trae la definición de sucursales del Código de Comercio. Define así sobre las sucursales. Dice, son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio. Mire que lo dice muy claro, por una sociedad dentro o fuera de su domicilio. Pongamos un ejemplo, Eficacia S.A. Eficacia S.A. es una sociedad muy grande. Ella puede tener su domicilio principal en Bogotá y tiene sucursales, digámoslo, acá en la ciudad de Medellín. Resulta que a mí me contrata Eficacia S.A. para ejercer mi labor acá en la ciudad de Medellín. Yo siempre voy a estar vinculada con la sucursal, pero para todos los efectos legales, yo sé que el empleador es Eficacia S.A., independiente que la sucursal es la que me está delegando acá unas funciones y es donde me están pagando mi salario, es donde yo estoy en contacto directo con ese que está representando esa sucursal. Pero para la demanda, yo voy a tener claro que siempre la que va a responder por todas mis prestaciones sociales va a ser Eficacia S.A., pese a que ella tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Entonces espero que les haya quedado clara esta definición de las sucursales. Vamos a hablar de contratistas independientes, y esta es una figura que también se da muchísimo en los contratos laborales, y hay que tener mucho cuidado con estos contratistas independientes porque muchas veces también hay que mirar qué tan independientes son o si realmente le están
llevando una relación laboral directa con el beneficiario de esa obra que ellos están realizando. Entonces dice, es común que en todas las labores, obra o producto que necesite una empresa o una persona natural, no la requiera con sus propios trabajadores. En razón de ello, puede contratar un tercero para que realice dicha labor bajo su cuenta y riesgo. Mire que está diciendo bajo su cuenta y riesgo. Ahí es donde está la clave de ese contratista independiente, que sea bajo su cuenta y riesgo, por un precio determinado. Dicho contratista asume todos los riesgos, pone sus propios medios y cuenta con autonomía técnica y directiva. Esa es otra clave. No obstante, va a ser bajo su cuenta y riesgo, sino que él también es el que va a aportar todos esos elementos necesarios para la realización de esa obra, va a tener autonomía técnica y directiva, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué se debe tener en cuenta para que sea válida ese contratista independiente. Para que sea válida esta forma de contratación y no exista solidaridad con el beneficiario de la obra, se requiere tener en cuenta estos elementos. Que se trate de labores extrañas a las actividades normales de la empresa. Labores extrañas, ¿sí? Porque mire lo que dice la definición y me devuelvo. Es común que todas las labores, obra o producto que necesite una empresa o una persona natural no las requiera con sus propios trabajadores. En razón de ello, puede contratar un tercero para que realice dicha labor bajo su cuenta y riesgo. Ahí tenemos claramente lo que es un contratista independiente. Por eso ustedes no se pueden desconectar. Y vamos a mirar cuáles son esos elementos claves para que realmente se dé para que no se dé la solidaridad. Entonces, primero que todo, que se trate de labores extrañas, como ya lo leímos en la parte de arriba, a las actividades normales de la empresa, tanto en el objeto social como en la práctica, y que no sean conexas o inherentes al giro ordinario de sus actividades. Quiere decir que tiene que ser una labor totalmente diferente a la labor que realiza la empresa. Que el contratista tenga autonomía técnica y administrativa, que ponga sus propios medios para la ejecución de la obra. Quiere decir que él va a llevar sus propias herramientas, que la empresa que lo está contratando no es la que le va a facultar, la que le va a otorgar todas esas herramientas necesarias para la realización de esa obra. Que no haya subordinación de los trabajadores del contratista respecto al beneficiario de la obra. Y aquí uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, porque esto es lo que conlleva la solidaridad. Por lo general, ahí es donde se empieza a confundir esta figura. Porque mire, que no haya subordinación de los trabajadores del contratista respecto al beneficiario de la obra. Y muchas veces eso es lo que conlleva esa solidaridad. Porque no obstante tener un contratista supuestamente independiente, finalmente estos trabajadores del contratista son los que salen subordinados con la empresa beneficiaria. Y ahí es donde yo tengo que saber si es un contratista independiente o si realmente es un trabajador que hace parte también de la empresa beneficiaria de la obra. Que el contratista asuma todos los riesgos de la ejecución, que goce de libertad para contratar o despedir su personal, que goce de libertad para contratar o despedir a su personal. Es otro elemento clave. Es él el responsable de los trabajadores, es él el que los lleva, es él el que los subordina, es él el que les paga el salario y es él el que paga todas esas prestaciones sociales, porque si él no lo hace, entonces ahí, y si esas labores son conexas con la empresa que se está beneficiando de esa obra, será solidaria respecto a esas prestaciones con su trabajador o trabajadores. De no darse los anteriores presupuestos, el beneficiario de la obra se hace solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. Entonces, para esto tenemos el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, para que